ausencias de otras medidas radicales. Representó uno de los elementos corporativistas del Estado postrevolucionario. Aportes o cambios que dio Huerta al país. Pacificó a grupos revolucionarios que aún estaban levantados en armas y aceleró el reparto agrario entre los zapatistas, asegurando así la lealtad de los caciques con el gobierno y la no insurrección. Promulgó la ley de tierra ociosa, mejoró el trato con los trabajadores, cesaron las represiones y de entonces el movimiento obrero empezaron a tomar parte importante en el gobierno. Dato curioso, Álvaro Obregón ocupó la presidencia en 1920 y cuando él la tomó, el país estaba demasiado dañado por las consecuencias de la guerra civil. Él estaba convencido de la inauguración de una nueva etapa en la historia, la reconstrucción nacional. El plan de gobierno de Álvaro Obregón era asegurar el equilibrio social, aumentar la riqueza de las clases trabajadoras y darle facilidades a los hombres de capital para que puedan crear riqueza y aumentar el Producto Interno Bruto del país. Los cambios que hizo Álvaro Obregón en la educación fueron que fomentaba instruir al pueblo para que este mismo tomara la educación parte de él, así como lo hacía con lo agrícola. También decía que ayudaba a los profesores a fomentarlos para que estos mismos para fomentar las actividades morales y académicas de los niños para que tomaran la educación como su máximo. Coincidía con Vasconcelos en combatir la ignorancia y destinó la mitad de su presupuesto a la educación y a las mejoras materiales. Para noviembre de 1911 se habían construido 7 escuelas rurales para los municipios. Tiempo después, Huerta presionó al gobierno para que estos les mandaran libros, profesores y el subsidio aumentara en las escuelas rurales. En el gobierno de Álvaro Obregón, todo se centralizó. La producción minera creció, llegó otra vez a la vanguardia en la industria manufacturera, la petrolera igual creció, pero los mayores cambios de este gobierno fue hacia la educación. Justo Sierra quería encaminar la educación a la ciencia. Se apoyó la vida cultural y la competencia en educación con Vasconcelos. Preparó la nueva creación de un ministerio enfocado en la educación pública. El método global para los maestros Ayala y Pons, conocido también como natural, presentaba desde el principio los pensamientos completos relacionados con la actividad del niño. Los métodos de enseñanza eran los mismos para niños que para adultos, pero era poco satisfactorio ya que los textos carecían de interés para el alumno adulto. La forma de enseñanza a los alfabetos durante el tiempo de José Vasconcelos se les enseñaba desde cómo sentarse y hasta cómo es que debían ampliar su tiempo, ya que ellos eran semibárbaros. También sus ámbitos de trabajo y la veneración de belleza, virtudes y valorar sus almas propias. La educación en tiempos de Vasconcelos era productiva moral, debía obrar rectamente y de igual forma intelectual, pues aprendían a pensar. El objetivo de Vasconcelos al educar a las personas era formar al hombre capaz de devastarse a sí mismo y de emplear su energía sobrante en el bien de los demás. Las personas ya preparadas en ese tiempo eran personas que debían de integrar su cuerpo de profesores honorarios a la educación elemental, organización nacional que representaba un paso adelante de su meta de federalizar la enseñanza. Y para llegar a esto, solo se necesitaba haber cursado hasta el 3er año de primaria y leer y escribir el castellano. La enseñanza que debería de recibir debía ser de manera sencilla, clara y directa. La proporción y la escritura de las palabras y frases hasta que los alumnos se perfeccionaran en la escritura y en la lectura. En el Renacimiento cultural, las aportaciones que hizo Vasconcelos fue que puso en marcha un proyecto cultural que rebasó el campo de la educación formal. Asumiendo la rectoría, pretendió ejercer en el medidor entre los grandes imperios y el pueblo mexicano privado de la luz y la trascendencia. Gamio fue uno de los primeros en darse cuenta de la falta de lectura que había. Lo que hizo después de la Revolución es que había alentado la alfabetización y el interés por aprender a leer y a escribir a todo el pueblo.
Los hermanos Porrúa fueron los que dieron una prolongación del edificio de la preparatoria. Tienen una gran popularidad en los estudiantes porque editaban y vendían libros de ingeniería, medicina y derecho. Las librerías de Charles Bourret y de Herrero distribuían e importaban material didáctico y editaban textos escolares. En el Renacimiento cultural, las aportaciones que hizo Vasconcelos fue que puso en marcha un proyecto cultural que rebasó el campo de la educación formal. Asumiendo la rectoría, pretendió ejercer en el medidor entre los grandes imperios y el pueblo mexicano privado de la luz y la trascendencia. Dato curioso, la SEP fue creada el 3 de octubre de 1921. Las primeras acciones que tomó en su mano fue que le quitó la escuela a los municipios. En este año, el porcentaje de educación de niños en las escuelas era muy bajo, ya que era de un 6.06%. Vasconcelos fue un oaxaqueño que ayudó mucho a la mejora de la educación del país. Las pautas son los medios que dispone la familia para lograr los objetivos de la educación familiar.